buenos días, tardes o noches a ti que me estás escuchando desde tu cama, el gimnasio, el coche, el baño, esperando que te encuentres excelentemente. El programa de hoy va a ser diferente al anterior, ya que no se van a abordar cuestiones gubernamentales en el ámbito mexicano, sino que se va a hablar de una cuestión política como se ha venido haciendo desde el principio. Que por cierto, a quien le interese el tema anterior, ya fue aprobada la reforma judicial. Y ahora sí, ya de manera extraoficial, ya el gobierno actual tiene los 3 poderes de la Unión, por lo cual ya no existen contrapesos para el poder en México. Pero ahora sí, sin desviarnos del tema, voy a hablarte hoy de un tema que está en boga y que yo en lo personal no puedo creer que siga existiendo ni que se siga discutiendo la existencia de esto, ya que me parece irracional y sumamente estúpido. ¿Y esto por qué? Porque lo que está haciendo es traspolar un mundo de fantasía a un plano realista. Pero antes de empezar me gustaría decirte que puedes encontrar a Opinión el Barco en todas las redes sociales como Opinión el Barco. Y de igual forma puedes encontrar el podcast en diferentes plataformas como YouTube, Deezer, Amazon, Spotify y prácticamente en cualquier plataforma en donde se puedan descargar y escuchar podcasts. Asimismo, te recuerdo que puedes enviarme un correo electrónico a opinionelbarco@gmail.com para hacerme recomendaciones, críticas o mentarme la madre. De hecho, como dato curioso, el programa de hoy yo ya había dicho que se iba a platicar en algún punto. Y fue gracias al correo de un suscriptor que me pidió que hablara de esto que el programa de este día va a ser del tema la ideología de género como veneno en sociedad. Primero que nada, me gustaría también señalarte que los progres reprueban el término ideología de género, porque para ellos este tema no es una ideología, ya que ellos dicen que emplear el término ideología de género lo que hace es que desestima la diversidad sexual y desestima el empoderamiento femenino. Antes de definir si los progres están bien o están mal, hay que definir lo que es la ideología de género. Y para saber qué es la ideología de género, hay que distinguir también cuáles son sus partes, qué es una ideología y qué es el género. Primero que nada, una ideología es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Ahora bien, si ya definimos lo que es una ideología, por supuesto que podemos decir que el género, en este caso, es un conjunto de ideas que caracterizan a un colectivo o colectividad. Y terminan siendo eso, ideas, no hechos. Y son ideas que no comparten todos, no son hechos que podamos conocer. Son ideas de los progres. Entonces podemos decir que la ideología de género no es una manera peyorativa de denominar la manera en la que piensan estos tipos. Pues en efecto es una ideología. Es un conjunto de ideas que caracterizan a un colectivo, en este caso podríamos hablar LGBT y feminista radical, pero no nos caracterizan al resto de las personas, a las personas que tenemos sentido común, que tenemos criterio, que tenemos raciocinio. Ahora bien, una vez ya sentada la idea de la ideología, vamos a definir lo que es el género. Y la definición que nos proporciona la Real Academia de la Lengua, a mí en lo personal no me termina de encantar, porque lo que dice es que es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Y no me gusta esta definición porque está haciendo referencia a que el sexo lo están entendiendo desde una perspectiva sociocultural y no biológica. Y hay que entender y puntualizar que el sexo es exclusivamente biológico. Lo que podemos contemplar como sociocultural es el género. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que el sexo es con lo que nace biológicamente cualquier persona, y solamente hay 2. Y no lo digo yo sacándome esto de la manga, sino que es pura biología y es ciencia básica, no hay por qué debatir a los hechos. Mientras que el género pueden haber 30 y tantos, 50 y tantos, la verdad es que no sé cuántos existan, al día de hoy podemos decir que son incontables. El género entonces es lo que creen que son, o con lo que se identifican, pero eso no los hace ser lo que real y biológicamente son. Como te lo dije en el capítulo de transgénero, a mí no me importa si te sientes un hombre, si te sientes mujer, si te sientes un perro, si te sientes un cono de tránsito, si te sientes un árbol, si te sientes lo que sea que te quieras sentir. En algún punto de tu vida vas a tener que tomar uno de 2 caminos. O vas al urólogo o vas al ginecólogo. Porque lo que tienes entre las piernas no va a cambiar por más que lo mutiles o lo hagas crecer. Porque tus gónadas ya están definidas por la biología, no por una ideología. Entonces, ya teniendo los 2 conceptos claros, ¿qué podríamos sacar de lo que es una ideología de género? Pues la ideología de género es nada más y nada menos que el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan al colectivo progresista o woke, en el que predominan los sentimientos por encima de la razón, que busca imponerse en sociedad sobre los valores tradicionales. Esta definición es la definición del capitán. Te estoy dando yo una definición con base en lo ya desglosado.
Y estoy hablándote de una contraria a los valores tradicionales porque precisamente lo que buscan es eso, desestimar lo que tradicionalmente ha funcionado para imponer una nueva ideología que cambie el orden de pensamiento de la cultura a nivel mundial, por lo menos a nivel occidental. Porque a nivel oriental muchas culturas son bastante recalcitrantes en la tradición de una manera que a mi parecer sí llega a ser un poco extremista. Porque para ellos sí existen ciudadanos de segunda categoría y esto puede ser gente que sea contraria a la religión o incluso, en algunos países árabes, las propias mujeres. Entonces lo que quiero que te des cuenta es que ninguno de los dos extremos es bueno ni sano. Y te lo voy a ilustrar con un ejemplo basado en el feminismo radical. Las feministas radicales en Occidente han profesado que las mujeres son de primera categoría por encima de los hombres, no que sean iguales, sino que son mejores. Y por otra parte, en Oriente el feminismo no está bien visto socialmente. Y no te estoy hablando de un feminismo radical, te estoy hablando ya de un feminismo a nivel normal, si se me permite decirlo así. Ya que las mujeres son consideradas por muchos hombres en muchas culturas orientales como ciudadanos de segunda categoría. Ni siquiera es que sean iguales, por supuesto, simplemente son menos. Pero el orientalismo es un tema del cual podríamos hablar en otro programa. Ahora bien, volviendo al tema de la ideología de género. A los progres les gusta más denominar a la ideología de género como identidad de género. Y esto lo definen como el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, relacionándolo con su estilo y forma de vida y cómo se sienten, y particularmente cómo lo llevan al plano público, es decir, cómo se identifican en sociedad. Esta definición la proporciona la página del Gobierno de México, entonces no es una definición que yo esté inventando. Entonces quiero que te des cuenta cómo realmente no existe una gran diferencia entre los términos ideología de género e identidad de género. Simplemente es la forma en la que ellos tratan de denominarlo, haciendo un eufemismo a lo que realmente es una ideología de género. Y como te lo he dicho en programas anteriores, realmente yo no soy quien para meterme en la vida privada de los demás. Si un hombre está realmente convencido de que es una mujer, si una mujer está realmente convencida de que es un hombre, o si cualquier persona no se identifica con ninguno de los dos sexos y se autodenomina como no binario o no binarie, que lo hagan y lo crean, a mí realmente me importa un bledo. El problema es cuando tratan de imponérmelo. Porque si quieren que la gente racional no se meta en sus asuntos, que ellos no se metan en los asuntos de la gente racional, que mantengan su vida privada en privado. Yo no les voy a decir cómo vivir su vida, pero que tampoco vengan a decirme cómo vivir la mía. De hecho, ahorita hablando un poco del término no binario, es hasta un poco incongruente, porque muchos de ellos se denominan como no binario, no identificándose con ninguno de los dos, dicen ellos, géneros, pero realmente son sexos. Entonces, es un poco contraproducente hablar de un género no binario cuando alegan la existencia de incontables géneros, porque algo binario es el compuesto de dos elementos. Es decir, están diciendo, yo no soy hombre ni mujer, pero al decir eso están reconociendo la existencia de otros géneros que ellos alegan que también existen. Es un poco contraproducente, ya te lo había dicho, los progres se contradicen a diestra y siniestra, por eso no podemos hablar o pensar que ellos van a llegar a tener en algún punto de su vida estabilidad. Y te estoy hablando de una estabilidad social y hasta emocional. Pero es que eso también es lo curioso. Son tan inestables que esta ideología venenosa lo que está haciendo es ser contraria a lo que profesan. Ellos no profesan con el ejemplo. Muchos de los términos favoritos para estas personas es ignorante, intolerante, retrógrada. No sé, cualquier término que te haga parecer que no piensas bien. Y ellos predican mucho el amor y la tolerancia. Y lo último que son es amorosos y tolerantes. De hecho, sin temor a decirlo, yo puedo asegurarte que los progres, con esta ideología de género, solamente promueven el odio y la intolerancia. Porque yo ya te lo dije, ellos piensan o estás conmigo o eres mi enemigo. Son tan incongruentes y tan inmaduros con su profecía de amor y tolerancia, que todo aquel que piense diferente a ellos es el malo del cuento. Y se defienden diciendo, no voy a tolerar la intolerancia. Pues amigo, no te toleres a ti mismo. Nosotros no te toleramos cuando tratas de imponernos ideas que no son afines a nosotros. Respetamos que tengas unas ideas distintas, está bien, pero cuando tú vienes a decirnos que si no pensamos de la misma manera que tú estamos mal, el que está mal eres tú. Y te lo digo y te lo vuelvo a repetir, los progres en serio no son tantos en el mundo. El problema es que son muy ruidosos. Y los progres son un puñado de anormales que buscan imponer una ideología con la cual la mayoría de la gente no está de acuerdo.
y voy a ser reiterativo con el término anormal. Lo anormal es lo que no es común. Ser anormal no es un sinónimo de estar mal. Te pongo un ejemplo rápido. Un diamante es un mineral anormal porque hay muy pocos y por eso tiene un valor tan grande, porque no es sencillo encontrar un diamante. Ahora bien, no te estoy diciendo que los progres sean diamantes, todo lo contrario. Lo único que te estoy diciendo es que la única similitud que existe entre un progre y un diamante es que son anormales porque hay pocos, porque no son comunes. Pero volviendo al tema, lo que quieren hacer es imponer una ideología con la cual la mayoría de la gente no está de acuerdo. Y no están de acuerdo no tanto por los valores tradicionales, si lo quieres ver así, sino que realmente la gente está en desacuerdo con ellos porque mucha gente sí piensa, sí razona, sí lee y sí fue a la escuela a estudiar biología. Y no solamente conocen, sino que comprenden los estándares básicos de esta ciencia en donde dice que el ser humano solamente puede tener dos sexos. Entonces, si te das cuenta, el verdadero problema no es estar en desacuerdo con una ideología imponiendo otra, porque no están chocando ideología con ideología, está chocando una ideología con la razón y con la verdad. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de religiones, pues bueno, mira, realmente lo que tiene cada persona que profesa una religión es fe. No nos consta que exista un Dios, pero las personas que afirman la existencia de cualquier Dios se basan en la fe, no en los hechos. Entonces, no están discutiendo un cristiano con un musulmano, con un judío, diciendo cuál es el Dios verdadero, porque ahí sí podríamos hablar de un tipo de ideología religiosa, más en concreto de una religión. Pero realmente lo que están chocando son dos fes, son dos cosas que no le consta a ninguno, pero que cree. En el caso de la ideología de género, lo que está pasando es que una cosa que ellos creen choca con algo que es. Lo que te quiero decir es que cuando se debate a la ideología de género, chocan creencias e ideologías contra razón y hechos. Pero ellos siempre te alegan que es un discurso de odio estar en su contra. Brother, en serio no te sientas tan importante, no te odio. Ni siquiera odio la forma en la que tú piensas. Con lo que no estoy de acuerdo, o si quieres también lo puedo odiar, es que me trates de imponer esa ideología. Porque te puedo yo asegurar que muchas personas debaten a la ideología de género no porque desde su ronco pecho tengan un Twitter abierto y digan, hoy vamos a hacer pedo. Lo hacen porque estas ideologías cada vez permean más en la vida diaria de todas las demás personas y nos afecta de manera directa e indirecta. ¿Y cómo es esto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo California, en Estados Unidos, siendo un estado tan rico, no es tan próspero? ¿Por qué sus calles están llenas de vagabundos, inseguridad y drogas? Pues es que la sociedad ya no se puede dar el lujo de vivir de una manera normal, porque ya no pueden costearse lo que anteriormente implicaba vivir en California, ya que los impuestos en California están aumentando cada vez más. Y tú te vas a preguntar, ¿esto qué tiene que ver con la ideología de género? Los impuestos aumentan más allá de la inflación, también porque el gobierno lo que está haciendo es que está adoptando tanto a la ideología de género que lo que busca es pagar las cirugías de las personas transgénero o exigir cuotas para las empresas privadas y públicas para que contraten más mujeres o más homosexuales, vaya, para que tengan más diversidad. Y lo que están haciendo es promover que haya más diversidad en lugar de talento. Y muchos de los impuestos que recaban se destinan a este tipo de programas sociales. Entonces, en California solamente hay 3 tipos de personas. Las que se quedan ahí y terminan pudriéndose en la miseria, las que tienen dinero y les va toda madre, o las que migran a otro estado. Por ejemplo, Texas. Texas tiene una calidad de vida mayormente extraordinaria. Y los impuestos, aunque son altos para los estándares de Latinoamérica, son impuestos que no son tan altos como en California. Y esto porque Texas es un estado mayormente conservador. Entonces, todos estos gastos estúpidos que está haciendo California en nombre de la ideología de género, Texas no los está haciendo. O por lo menos no la mayoría de ellos. Entonces California, aún teniendo San Francisco, Beverly Hills, Los Ángeles, Hollywood, lo que tú quieras, genera bastante dinero, pero no es próspero. Porque incluso en California existen casos de empresas privadas que han tenido que cerrar por esto. Han tenido que correr gente porque los impuestos ya no los pueden pagar, porque las cuotas ya no las pueden cumplir. Entonces California podrá tener mucho dinero, pero ya no es rentable vivir ahí. Y todo gracias a la ideología de género. Incluso alrededor de Estados Unidos, en varios de los estados, existen multas para quien mal llame a una persona que no se identifique con el género con el que lo denominaste. Es decir, si tú ves ahí algún individuo en la calle medio andrógino, lo que sea,
y tú le dices él o ella y al final él se identifica como ella, podrían imponerte una multa de miles de dólares por denominar a esa persona de una manera con la que él o ella no se sientan cómodos. Entonces ahí es donde la gente ya se siente incómoda porque les están imponiendo una ideología, la cual no es que no respeten, sino que si no siguen les va a costar una multa. Y entonces la vida privada de estas minorías las están llevando a la vida pública de todos los demás. Yo ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, aquí no se profesa el odio, aquí lo que se profesa es el respeto. Y el respeto tanto para dar como para exigir, porque si estos tipos exigen respeto, nosotros también tenemos que hacerlo. Porque aunque el respeto no se exija, sino que se gana, no podemos esperar ganarlo de personas que no están dispuestas a escuchar. Esta es una de las únicas ocasiones en donde sí te conmino a combatir fuego con fuego, porque quedarte callado no es respetar, pero tampoco lo es imponer nuestras ideas frente a otros. Cada quien es dueño de su tiempo y de su vida y cada quien decide lo que hace con ella. Pero esta forma de pensar aplica para ambos lados. Si ellos pueden pensar y profesar lo que quieran, tú ¿por qué no? No se trata de atacar por atacar, pero tampoco te quedes callado si estás inconforme. La sociedad no se pudre porque los progres ataquen, sino porque no hacemos nada. Y no hacemos nada porque tenemos miedo a ser cancelados. Pero de repente sí hay puntos donde podríamos meternos en la vida privada de los demás. Te voy a poner un ejemplo. En Canadá hay un hombre que se llama Paul. No hay un apellido, simplemente se llama Paul. Este hombre era un mecánico de 59 años, casado con una esposa y con 7 hijos. Pero un día Paul dijo: hoy quiero ser una niña de 6 años. Por lo cual empezó a vestirse y a comportarse como una niña de 6 años. Y si escuchaste bien, una niña, no un niño, una niña de 6 años. Quiero aclarar una cosa antes de seguir. Muchos medios de comunicación dijeron que este tipo iba a escuelas con menores de edad. Pero esto es completamente falso. Lo que sí pasó es que lo intentó, pero el gobierno canadiense, en uno de los pocos actos de racionalidad que ha tenido ese gobierno, dijo que no podía asistir un hombre adulto a una escuela de niños. Por lo que el pobre Paul no pudo ir a una escuela sintiéndose una niña de 5 años. Pero te pregunto, ¿tú crees que estemos muy lejos de que le permitan a la gente hacer eso? Para el paso que vamos, los gobiernos están tomando decisiones con base en la ideología de género sumamente irracionales, estúpidas y venenosas. Entonces, poco falta para que gente como Paul pueda argumentar eso y llevar a cabo actos de pedofilia. Pero no le van a poder hacer nada porque no es pedofilia si es de la misma edad. ¿Ya te diste cuenta cómo la ideología de género es una puerta abierta para todo tipo de perversiones? Y te hablo de perversiones ya reales y perversiones en potencia, como la que puede llegar a pasar en el caso de Paul, en el cual puedan justificar la pedofilia con base en la ideología de género. Que de hecho algunos colectivos LGBT sí están a favor de que la pedofilia se incluya en sus letras. Y son grupos que, por supuesto, también están influenciados por la ideología de género. También te habla en algún punto de los transespecie, y yo lo que te digo es, imagínate que alguien se viste de perro y empieza a olerle el culo a las personas diciendo que ese es el comportamiento promedio de un perro. Pues no le van a poder hacer nada tampoco porque un perro es lo que hace y un perro es irracional y un perro pues se guía por instinto. Entonces esta persona que se siente un perro no solamente puede, sino que se espera que se comporte como perro. Y aunque esto puedan parecer supuestos poco alejados de la realidad, la verdad de las verdades es que para el paso que vamos, no puede ser tan descabellado pensar en ellos. Y muchas veces es hasta incongruente porque los gobiernos en algunas ocasiones aplican la ideología de género a conveniencia. ¿Cómo es esto? En España, si tú te sientes mujer siendo un hombre, está bien, siempre vas a ser una mujer, excepto cuando golpes a una mujer. Si un hombre que se autopercibe mujer, es decir, una persona transgénero, golpea a una mujer, se va a considerar violencia de género. Entonces, date cuenta cómo ahí sí están chocando ideología con ideología. Son completamente incongruentes porque por una parte le están diciendo, sí, tú sé lo que quieras hacer, somos quienes somos, acéptate. Pero por otra parte dicen, pero no tienes prioridad sobre una mujer de verdad. ¡Ay, carajo! Entonces, sí existen categorías de mujeres en algunas ocasiones para los progres. Su ideología entonces no es tan sólida. Porque ellos dicen que no puede llamarse una ideología porque es tan sólida que no es un conjunto de ideas, sino de hechos. Pero pues, a veces sus hechos se ven muy blandos.
tan blandos que ustedes mismos, progres, los terminan destruyendo. Híjole, y ahí sí no hay cómo culpar al fascismo y a la ultraderecha y a los conservadores y a lo que tú quieras. Ellos mismos son los incongruentes. Y todo esto gracias a la ideología de género. Su banderita de arcoíris dicen que representa diversidad, pero tienen una banderita exclusiva para la gente heterosexual, que además tiene colores pero en tonalidades grises nada más. ¿Representando qué? ¿Que no hay diversidad? Esa bandera de arcoíris es únicamente el símbolo de la intolerancia real y el odio y el desprecio a lo normal, porque los progres se enfocan más en imponer ideologías y en ser servidos por la sociedad que en servir a la sociedad. Lo único que esperan es que el gobierno ampare todas sus perversiones. Y te voy a decir una cosa también aparte. Yo genuinamente sí me compadezco y sí acompaño en su dolor a todas las personas que solamente pueden encontrar refugio en este tipo de colectivos y que solamente encuentran confort profesando este tipo de ideologías. Porque es gente que está rota por dentro, que emocionalmente es completa y totalmente inestable. Por eso siempre que tú veas a una persona así, pregúntate cuál es la historia triste que hay detrás de él. ¿En qué le ha fallado la sociedad para que no se sienta parte de ella y tenga que encontrar refugio en otro lado? Porque aceptar a estas personas no quiere decir que tengamos que aceptar sus ideologías. Yo no te voy a profesar el rechazo y el repudio a este tipo de personas, pero sí lo voy a hacer en las ideologías que imponen en sociedad, porque no ayudan, solo perjudican. Todavía tengo un poco más para hablar sobre este tema, pero por cuestiones de tiempo voy a tener que dejarlo aquí. Si estás en YouTube, dale like, coméntalo, compártelo, porque así podemos alterar el algoritmo, ya que como te puedes dar cuenta, yo empleo un lenguaje un poco crudo, y eso no le gusta al algoritmo. De igual forma, te recuerdo que puedes encontrarnos como Opinión El Barco en todas las redes sociales y que puedes enviar un correo electrónico a opinionelbarco@gmail.com, porque todos los correos los leo. No todos los contesto, pero sí todos los leo. Espero que tengas un excelente resto de día y te conmino a no quedarte callado ante la ideología de género, porque es algo que no podemos permitir que se imponga en la sociedad, porque como ya hemos visto, esta ideología lo último que promueve es el amor y la tolerancia, y no ha traído nada más que problemas en sociedad, porque gracias a esta ideología hay una fragmentación social que divide a las personas, y que lo único que ha provocado es separación. Irónico, ¿no crees? Una ideología que promueve el amor y la unión y la aceptación, lo último que hizo fue eso. No te quedes callado, no le tengas miedo a la cancelación. Somos más, pero somos más callados también. Mi grano de arena es hacer este podcast y hablarlo en público. ¿Cuál es el tuyo? Te mando un fuerte abrazo, te habló el capitán y nos vemos para la próxima.